Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N-Monse. Hoy traigo un tema interesante porque lo vamos a ver desde varias perspectivas con varios autores que son claves en esto que llamamos esclavitud moderna. Y aquí traigo un sociólogo, un psicólogo y también de ciencias políticas que vamos a estar dialogando sobre esta cuestión de esta nueva esclavitud que supone una preponderancia importante al Estado. Y ahí vamos a ver qué régimen político en definitiva es el que nos esclaviza más y por qué. Así que quédate hasta el final, puedes dejar tus comentarios y lo principal, activar campanita para dar like también a este video y así poder ayudar a difundir más. Así que vamos a estar en este nuevo episodio en mi canal N11. Y aquí estamos nuevamente con el profesor doctor José Luis Palacio Gómez, que es licenciado y también doctor en Ciencias Políticas, en Sociología en la Universidad de Complutense de Madrid. Además, es doctor en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, con más de 30 años de experiencia como investigador, sobre todo en esto de la violencia contra las mujeres que estuvimos conversando, la discriminación salarial y de su último libro, que es también donde vamos a sacar pequeñas cosas de este nuevo tema, pero antes saludarlo. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué tal? Muchas gracias antes que nada por invitarme una vez más a participar en su canal. Sí, gracias a usted también por tener esa disponibilidad de tener esta gran conversación que me interesó porque además fue de alguien que con el que estuve conversando ciertas cuestiones a raíz de la evolución de la sociedad. O sea, verlo desde la perspectiva de la evolución social y ver qué tan alejados estamos de esa esclavitud de hace siglos atrás con una figura nueva, que me parece que es la figura del Estado. Entonces, ahí me gustaría que nos pudiésemos adentrar en esta cuestión, porque efectivamente hoy en día tenemos una gran preponderancia del Estado y tenemos al mismo tiempo una reducción importante de nuestra libertad individual. Y eso yo creo que tiene que ver mucho también con lo que ya hemos conversado en otros episodios, pero particularmente me gustaría que nos centráramos antropológicamente, como una manera introductoria, de esta ideología, esta suerte de colectivismo que se impetra en la historia de nuestra sociedad, particularmente con Rousseau, pero mucho antes de Rousseau, pero Rousseau es el que hace un cambio, hace una perspectiva nueva del concepto de libertad y eso me parece fundamental porque desde el momento en que se dice que el hombre nace bueno y es la sociedad que lo corrompe, me parece que es un hito histórico para entender también de aquí en adelante, de lo que iba a ser ese concepto en adelante, del ser humano, la naturaleza del ser humano y que se genera una culpabilidad hacia la sociedad. O sea, la culpa es de la sociedad, de las instituciones, de las jerarquías, de las estratificaciones. Y curiosamente, y ahí es donde me gustaría que nos centráramos, se implanta esto de la cultura de la queja, esto de echar la culpa al otro, hacer responsable al otro de nuestras deficiencias, de nuestras vicisitudes que tenemos hasta el día de hoy y que nos encontramos con ese concepto de libertad ya absoluta, una suerte de liberación. Ya cambiamos el concepto de libertad a una liberación y ahí me gustaría, profesor, que pudiésemos ir adentrándonos de a poco, cómo surge esta cuestión en la que nos vemos hoy en día, pero verlo desde los tiempos, desde ese concepto que va cambiando, esa manera de entender la sociedad, hasta incluso esa manera de ver el pecado original, relegar a Dios y hoy en día entender de que somos nosotros nuestros propios creadores o nuestros propios creadores de ese camino que hacemos y por lo tanto sacamos el concepto de Dios como garante y ponemos a la sociedad como la culpable de esto y que se necesita de un contrato social. Rousseau ya lo había dicho con el contrato social,
se requiere ese pacto para que yo dé algo a cambio de seguridad, de supuestamente de una igualdad, que hoy en día se ha ido desvirtuando y que me parece interesante ahí ver cuáles van a ser sus comentarios. Bien, bueno, por hacer un pequeño exordio a esta cuestión de la esclavitud en nuestras sociedades industriales avanzadas, cabría señalar que efectivamente utilizar el término esclavitud para las formas de dominación que existen en las sociedades occidentales y occidentalizadas y en general en el mundo contemporáneo, pues es tal vez una hipérbole. Quizá no lo sea tanto porque las formas de dominación contemporáneas son más civilinas y tal vez en cierto sentido más profundas que las formas de dominación en la época en la que existía la esclavitud propiamente dicha. Bueno, la esclavitud es una institución que nos ha acompañado pues, a lo largo de toda la historia social prácticamente. Desde que tenemos noticia de las sociedades a través de medios escritos, o antropológicos o arqueológicos incluso, pues tenemos noticia a la vez de que existía la esclavitud en distintas variantes. Incluso filósofos tan de renombre como puede ser el mismísimo Aristóteles, pues defendían la esclavitud como bueno, un componente consustancial a las sociedades, incluso a las sociedades democráticas. La esclavitud ciertamente se ha proscrito en tiempos muy recientes en muchas sociedades. Yo creo que el último país en el que ha incorporado en su legislación la prohibición de la esclavitud, tengo idea de que es Mauritania y fue casi en los años 90 del siglo pasado, en 1987 o algo por el estilo. En la propia Europa, la esclavitud era legal, pues en el Reino Unido, por ejemplo, hasta 1833. En España hasta 1870. En Estados Unidos hasta la Guerra de Secesión. Un poco más despiertas estuvieron las nuevas repúblicas americanas, hispanoamericanas o latinoamericanas, como se quiera decir, toda vez que en general en su proceso de emancipación ya se incorporaba la prohibición de la esclavitud. En el mismo Chile, si mal no recuerdo, creo que fue en 1823 aproximadamente, algo así, cuando ya se proscribe, se prohíbe la esclavitud de forma explícita. Esto en términos históricos es ayer, como quien dice, es decir, la esclavitud es una institución que nos ha acompañado por milenios. La esclavitud fue sustituida en parte, aunque también en parte de la historia era un acompañante, por la servidumbre, que era otra cuestión, pero que también ha permanecido con nosotros, incluso en sociedades modernas, contemporáneas, hasta el siglo XX. En la propia Rusia de los zares y hasta la Revolución del 17, pues existían los siervos de la gleba, como una institución perfectamente legal. Pero la servidumbre era una manera diferente de concebir y de practicar la dominación legal e institucional de unos grupos sociales por otros. ¿Existe en la actualidad esclavitud propiamente dicha? Pues bueno, dejando aparte unas formas residuales que puede haber en algunos países del tercer mundo, podríamos decir, o menos desarrollados, en vías de desarrollo, que son muy escasos, pues no existe la esclavitud, sino de forma oculta. De hecho, el ordenamiento legal de todos los países del mundo, desde el punto de ahora que pertenecen a la ONU, pues tienen que renunciar a esta institución de manera explícita. La servidumbre es, a pesar de que también ha desaparecido legalmente en el ordenamiento jurídico de prácticamente la totalidad de los países en la actualidad, es distinta y no por casualidad. Una obra muy famosa de Hayek, de Friedrich Hayek, se denominó Camino de servidumbre, una obra que es todavía poco conocida para lo que debería serlo y que yo creo que todo el mundo debería leer. Es una obra curiosa porque el propio Hayek se sorprendió del éxito que tuvo en su momento cuando se publicó. Creo que se publicó en el año 44 del siglo XX, es decir, terminando la Segunda Guerra Mundial, y el propio Hayek decía que le había sorprendido el éxito editorial que había tenido, éxito de ventas que había tenido Camino de Servidumbre, porque era un ensayo que se apartaba en cierto modo de lo que era la línea maestra de sus estudios e investigaciones, que eran marcadamente económicos, de técnico-económicos.
y este es un libro, ensayo casi de filosofía política. Pero contiene prácticamente la esencia de todos los planteamientos que se puedan hacer actualmente, hoy día, respecto de las formas de esclavitud, entre comillas, más propiamente de servidumbre, que pueden existir en nuestros días de una manera pues subrepticia o semioculta, que descansa por debajo de lo que aparentemente son ordenamientos legales perfectamente democráticos e igualitarios. ¿Qué es la servidumbre, en definitiva? Pues es la posición de subordinación de unas personas con respecto a otras o de unos grupos sociales con respecto a otros grupos sociales, sancionado institucionalmente. Es cierto que, como acabo de señalar, la servidumbre no es una institución que forme parte del ordenamiento legal actual de la mayor parte de las sociedades contemporáneas, pero existen formas de servidumbre. Y una de ellas, que probablemente es la más esencial, la más importante y la más grave, es la servidumbre que denunciaba Hayek en su Camino de servidumbre. Es decir, esa situación de subordinación que adquieren los ciudadanos con respecto ¿a quién? Con respecto al Estado, en este caso. Es decir, mientras que en otros tiempos el grupo dominante o la clase dominante en términos marxistas era pues, la burguesía, los patricios, etcétera, etcétera, en la nobleza, en la actualidad no existe una servidumbre de unos grupos sociales con respecto a otros, en el sentido estricto de la expresión, sino, en cierto modo, del conjunto de los ciudadanos, del conjunto de la sociedad con relación al Estado y de forma derivada con relación a las élites que controlan y dominan el Estado. Yo creo que es este tipo de servidumbre a la que hacía referencia Hayek la que nos debería preocupar en la actualidad, porque es una servidumbre que en gran medida está oculta, no es intuitiva, no se pone de manifiesto en la vida cotidiana. Más bien al contrario, lo que podemos observar es que la mayor parte de la gente, de los ciudadanos, sobre todo en las sociedades industriales avanzadas, se ven a sí mismos como individuos libres que tienen en el Estado pues, un instrumento para la mejor ordenación de los intereses comunes. Este es el discurso, lógicamente, el discurso natural del Estado, de los grupos que controlan el Estado, pero la realidad probablemente se aleja de ese discurso teórico, de ese relato, para ser constitutiva de una forma de dominación que en este caso es quizá más peligrosa que las formas de dominación de la esclavitud o de la servidumbre, dejando a un lado, por supuesto, el hecho absolutamente inaceptable de que las personas pertenecían a otras personas y que las personas podían ser objeto de comercio en todos los sentidos. Pero en el componente, digamos, de dominación, en el componente de servidumbre, la posición de la ciudadanía en general con respecto al Estado, especialmente cuando ese Estado está gobernado por ciertas élites, ahora entraremos si es el caso en esta cuestión, ciertas élites dirigentes, es más profunda y tal vez más peligrosa que esa servidumbre de la que nos hablan los textos históricos. Como introducción, yo señalaría esto. Sí, de hecho, profesor, cuando menciona lo preocupante y que pasa desapercibido o uno escucha en los discursos gente que enarbola la situación de que el Estado se haga cargo de ciertas cosas, que el Estado solucione, que el Estado de bonos, que el Estado me controle los precios cuando se está subiendo mucho de ciertos alimentos que son calificados como esenciales. Ahí es donde uno tiene las primeras alertas de lo que significa realmente entregar como las riendas al Estado. Pero si uno hace una retrospección, una comparación muy burda, puede sonar muy ordinaria, a de los tiempos antiguos, cuando hablamos de la monarquía, ¿cierto? Muchos arguían de que el tema de la monarquía suponía de que uno no tenía una libertad, sino que uno tenía que rendir tributos, tenía que pagar ciertos réditos a la corona, ¿cierto? Tenía que cumplir con las primeras leyes que empiezan a crearse de las tierras que uno trabajaba, ¿cierto? Tenía que ir a una parte a la corona. Y resulta que uno comienza a hacer ese símil hoy en día y no está muy alejado de lo que era en ese entonces. Lo que pasa es que, claro, la figura era el rey,
la corona. Entonces, claro, hay un cambio importante de régimen político, lo vamos a poner así, porque ahora, claro, tenemos otro discurso, tenemos un tema que es democracia, ¿cierto? Un sistema que, dependiendo del país, un sistema presidencial, donde la gente supuestamente vota, elige democráticamente a una persona que supuestamente es el que los va a representar y se va a constituir como jefe de Estado y jefe de gobierno y va a tener su gabinete. Entonces, la figura pareciera ser que resulta ser más loable, más enardecida por quienes luchan por la libertad, por este cambio que tenemos importante socialmente hablando. Pero resulta que si nosotros lo vemos como bajo el agua, como se puede decir, la situación no es tan distinta. Ahora tenemos un Estado que es al que tenemos que pagarle contribuciones, es un Estado al cual tenemos que pagar impuestos y que cada vez van subiendo más, y es un Estado que comienza a penetrar ya no tan solo en ciertas áreas que estaban expresamente establecidas como en esa catalogación de la subsidiariedad, sino que ahora empieza a adentrarse en la educación, comienza a adentrarse en los terrenos o las cosas que uno adquiere de su propiedad y comienza también a adentrarse en las áreas ya de aspecto individual, o sea, estamos hablando de la vida privada de los individuos y en eso implica también el concepto de la familia, que es algo que atañe netamente al individuo. Entonces, claro, cuando uno empieza a hacer este análisis, y eso era lo que uno conversaba cuando hace este hincapié en hablar de esclavitud, que puede sonar una palabra bastante eh, con una carga importante en cuanto a concepto, y uno dice, pero ¿cómo esclavitud? Es que si uno analiza lo que vive hoy en día, lo que está viendo es una esclavitud basado en una figura que es el Estado, que dicho sea de paso, lo importante acá también es que en esa esclavitud tenemos tres poderes del Estado. Y esos tres poderes del Estado me parecen que hoy en día es un peligro porque esos tres poderes del Estado ya no son de los que escribía Montesquieu cuando hablaba del espíritu de las leyes y señalaba esta de la división de los poderes como algo importante en el tránsito hacia la democracia, sino que ahora supone un control importante en las tres áreas. Tienes por un lado el que está a la cabeza como jefe de Estado, que sería el poder ejecutivo, tienes quienes crean las leyes, poder legislativo, y tienes quienes aplican esas leyes, el poder judicial. Y eso es lo que me parece lo preocupante cuando hablamos de esta nueva esclavitud, porque esos tres poderes del Estado ya no están divididos en esos términos que uno podía escribir en tiempos quizás hasta de Hayek, cuando habla del camino a la servidumbre, porque hoy en día tienes una carga importante ideológica. Entonces, instrumentalizas el derecho, que es supuestamente el que está aquí para crear esta conciliación entre nosotros, saber hasta dónde yo puedo realizar actos, contratos con ciertas personas que conviven dentro de una sociedad. Hoy en día el derecho es un instrumento ¿para qué? Para controlar. No es el derecho que uno le enseñaron en sus tiempos de teoría, ya de introducción al derecho, en la cual uno empieza a analizar las teorías, las fuentes del derecho, sino que hoy en día lo que tienes es una instrumentalización. Y eso es lo que me parece lo grave en esto, en esta nueva forma, porque no es tan solo instrumentalizar, sino también insertarse en quienes aplican el derecho. Y por eso después uno escucha que la gente decir que la justicia no funciona. Y sin embargo son todos ellos servidores del Estado. Y eso es lo curioso. Son servidores del Estado. Servidores del Estado que comienzan cada vez a proliferar más. O sea, empezamos con una cierta cantidad de congresales y esos congresales hoy en día han aumentado en su número, pero no para trabajar mejor, eso no es eso es lo que uno después empieza a analizar. Dice, bueno, pero ¿por qué tengo tantos congresales? ¿Por qué el tema del Poder Judicial y por qué los cargos empiezan a aumentar? ¿Qué es lo que me está diciendo? Técnicamente, ¿qué está ocurriendo? El aumento de los cargos públicos. ¿Estamos mejor? ¿Me significa de que en realidad voy a tener una eficacia en el sistema? ¿Significa de que yo voy a tener
algo gratis en la cual organice el Estado y diga, bueno, mis impuestos están yendo a parar en algo que a mí me beneficia como ciudadano. Pero resulta que la cuestión no es así. Y eso es lo que a mí me interesaría enfatizar, porque la gente no sabe en realidad cuando hablamos de la subsidiariedad del Estado. Y a mí me parece interesante hacer ese paréntesis, que ahí después usted me dirá su opinión al respecto, pero me parece que cuando constitucionalmente nosotros vemos la palabra subsidiariedad del Estado y lo vemos a raíz de una garantía constitucional importante que es la libertad económica, la libertad de hacer cualquier actividad económica como garantía constitucional, en donde el Estado actúa como subsidiario, eso es lo que me surge la primera alerta, porque hoy en día tú no tienes subsidiariedad. Hoy en día lo que tienes es que el Estado a ti te dice qué tienes que hacer, qué es lo que vas a realizar y en qué parámetros, porque lo demás o te lo voy a quitar como impuesto o a través de alguna comunidad que le pertenezca a cierta parte de un terreno por el tema de indigenismo, ¿cierto? Que ya está ocurriendo, ha ocurrido en Argentina y acá en Chile también. Entonces ya lo que yo pago ya no es tan mío, porque va a haber una parte que a mí el Estado me va a querer sacar. Y es lo mismo que pasa con las contribuciones. Robo finalmente. O sea, pago una propiedad y además tengo que pagarle al Estado por esa propiedad que es mía. Eso me parece lo crucial porque la subsidiariedad, y ahí usted me hará su salvedad, profesor, porque la subsidiariedad es un concepto muy importante que yo lo leí cuando ya Santo Tomás de Aquino hablaba de la teoría social. Ya se mencionaba el concepto de subsidiariedad. Y curiosamente, el concepto de subsidiariedad era algo que venía de pensamiento católico. O sea, hablar de la subsidiariedad era precisamente en esa senda en donde nosotros nos desarraigamos, porque ya nos queremos desapegar de todo el tema católico, nos queremos desapegar de todas las contribuciones importantes que se han hecho a lo largo de la historia y que parece que como que la subsidiariedad es algo que nace como algo netamente legislativo y ahí está, y está colocado, pero no hay una retrospección acerca de todas las contribuciones que se han hecho a nivel judeocristiana, si se quiere decir, o propio del cristianismo, porque hay mucha crítica, pero no se ven las contribuciones esenciales por las cuales fuimos una sociedad de estas características y hoy en día estamos inmersos en una sociedad completamente diferente, completamente aniquilada, anulada también en cuanto a su libertad. Y es lo que yo pregono y digo, hoy en día no existe subsidiariedad del Estado, no existe ese concepto. Está solamente como papel, pero hoy en día no tiene subsidiariedad del Estado. Lo que tienes es un Estado que está cada vez agrandándose más y claramente que dependerá también del gobierno de turno, que ahí podemos verlo tanto en España como en Chile, no son muy diferentes las situaciones que se viven y uno lo ve ideológicamente porque pueden hacer y deshacer. Eso es lo que ocurre hoy en día. No sé qué opinará ahí al respecto, profesor. Bueno, esto obviamente es un tema muy complejo y antiguo hasta cierto punto, porque ya muchos pensadores, antes que nosotros ahora, naturalmente, han reparado en esta vocación, digamos, omniabarcante y omnipresente, totalizadora del Estado, y nos advertían al respecto. Se pueden citar ciertos autores, empezando en épocas como comienzos del 18, con Alexis de Tocqueville, cuando escribió La democracia en América, pues ya señalaba que observaba en los Estados Unidos de entonces, que era un estado naciente y era pues, la primera democracia propiamente dicha moderna, con fundamentos liberales clarísimos incorporados en su ordenamiento. Y ya nos advertía que el Estado podía funcionar pues como, no solo como dice el Tocqueville, como un padre bondadoso que simplemente está cuidando o velando por los intereses de sus hijos para que se conviertan en personas mayores, en adultos responsables y felices, tal, sino que ya se está
metiendo en cada uno de los rincones de la vida, ordenando todas las cuestiones que atañen directamente a lo que es la sociedad civil, la vida civil de las personas, a las cuestiones de las herencias, a cómo se repartían las herencias, por ejemplo, dónde podía la gente residir o dejar de residir, y muchísimas otras cosas. Esto en 1800 y poco. Si Tocqueville viviera en nuestra época, se desmayaría directamente al ver hasta dónde ha llegado realmente la mano del Estado, que es prácticamente a todos y cada uno de los rincones de la vida personal, no solo de la vida social, sino la vida personal de la gente, como usted acaba de citar. Una cosa son porque nos podría escuchar alguien y decir, bueno, estas personas que pretenden que no haya Estado, que simplemente Mm, vivamos como las sociedades supuestamente originales en las selvas, en las que las instituciones eran puramente sociales en el sentido estricto de la palabra, es decir, derivadas de las relaciones interpersonales de grupos pequeños, con la familia como núcleo central de esas sociedades. Bueno, no nos estaba, eso podían considerarse incluso protoestados. Por ejemplo, la Confederación Iroquesa ya era un estado, por decirlo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no. Pueden hacernos la crítica dirigida a que somos unos ingenuos, unos sirenistas que pensamos que una sociedad compleja y numerosa como la nuestra puede de alguna manera organizarse sin el Estado. No nos estamos refiriendo a esta cuestión. Una cosa son las formas de gobierno, que deseablemente deben ser democráticas. Esto presenta problemas muy serios de representatividad cuando son sociedades complejas y numerosas, pero dejando a un lado la cuestión de las formas de gobierno, está el Estado como institución propiamente dicha, como núcleo organizativo de la vida social de la gente. Esta es la cuestión. Esta es la verdadera cuestión. No que exista el Estado para administrar determinados asuntos de una manera más eficiente a como lo podrían hacer las personas si no existiese esa institución, para regular conductas en las que no todo el mundo tenga la misma opinión, pues tiene que haber alguna suerte de canon, de marco organizativo, de sistema jurídico que determine quién puede hacer qué y cuándo. Por ejemplo, el Código de Circulación, que es internacional, pues es una institución, en el sentido sociológico de la palabra, aparte de una norma jurídica, plenamente justificada, porque en la medida que todos tenemos que compartir un bien, como es una carretera, pues tenemos que organizarnos de alguna manera que no dependa de la opinión de cada uno de nosotros en el momento concreto en el que tenemos esa opinión. Esto va de suyo. Es decir, formas organizativas colectivas en sociedades complejas como las nuestras, evolucionadas, va de suyo. Es evidente que son necesarias. Es decir, ¿es el Estado necesario? Algunos liberales libérrimos apuntan a que no, que ni siquiera un Estado minúsculo sería necesario, porque las personas podrían crear instituciones, como crearon otras instituciones a lo largo de la historia de nuestra especie, de manera tal que estuviéramos suficientemente organizados de manera armónica para la consecución de fines de beneficio común. Bueno, esto sería más o menos discutible. Pero liberales, fuera de toda duda, como el propio Hayek, que acabamos de citar, señalaba que el Estado sí era necesario, esta es su visión al menos, precisamente para organizar aquellos aspectos en los que la mera voluntad y los intereses de los individuos es difícil que se articulen de manera armónica. Pero claro, decía, lo que necesitamos es un Estado, pero no un Estado planificador, sino un Estado que favorezca la competencia libre y moral de las personas. Es decir, no un Estado que nos lamine, que nos aplaste, que nos controle, sino un Estado que lo que tenga como misión fundamental proteger la libertad de cada uno al mismo tiempo que protege la libertad de los demás. De ahí los códigos de comercio o el código de circulación y otro tipo de normas de las cuales el Estado es garante de su cumplimiento a través de sistemas coercitivos, como probablemente no puede ser de otra manera, por lo menos con la actual naturaleza humana. Con otra naturaleza humana ya veríamos. Es decir, nosotros no estamos discutiendo, creo, Niza, que la mejor forma, como decía Churchill, exceptuando todas las demás que son peores, de gobierno es la democracia. Es decir, elegimos a nuestros representantes, cada cierto tiempo los podemos cambiar y eso nos da un arma para evitar, en gran medida por lo menos, la tiranía. Bien, esto está aceptado como un sistema de gobierno. ¿Necesitamos el Estado además? Pues yo soy de la opinión, porque no soy un anarcocapitalista,
de que más bien sería un minarquista, de que sí es necesario el Estado como forma de, como garante de mi libertad frente a la libertad de los demás. Es decir, para que el ejercicio de la libertad de los otros no lamine mi libertad, necesito un ente, una institución ajena, neutral, que armonice el libre intercambio de energía, de acciones, etcétera, de todos los individuos. Por consiguiente, nosotros no ponemos en tela de juicio ni la democracia ni el Estado en cuanto que institución al servicio de la sociedad. Lo que sucede en los tiempos actuales, y que de manera cada vez más acusada, como acaba de señalar usted, Mm. es que el Estado se ha convertido, en cierto modo, en una institución ajena a los intereses competenciales de las personas, de los grupos sociales. Y bien al contrario, ha adoptado el papel del hermano mayor, pero del hermano mayor orwelliano, es decir, con un ente que en cierto modo es ajeno a los intereses de las personas, que está por encima de los intereses de las personas, y que lo que hace es ejercer un dominio que abarca todos y cada uno de los rincones de nuestra vida. Ese es probablemente el principal problema, el principal riesgo de estos tiempos modernos. Y es un riesgo que ya nos anunciaron también hace casi un siglo los escritores de estas famosas distopías de pues, Nosotros, de Samiatin, o de 1984, o incluso de un mundo feliz, ¿no? Estas distopías ¿de qué estaban hablando en definitiva? De un Estado totalitario que, con la excusa de que servía para que alcanzásemos mejor nuestros fines colectivos, respetando a los intereses de cada uno de nosotros, con esa excusa se había convertido en ese terrible gran hermano que lo que hacía era pisotear a los individuos y considerarlos como meras piezas de un engranaje que estaba por encima de los intereses de cada una de las piezas. No en el sentido más banal de que el grupo, lo social, el bienestar o el bien común, pues debe estar por encima, al menos en cierto modo, de los intereses individuales, porque los intereses individuales pueden ser muy particularistas y perjudicar a todos los otros individuos. Entonces, para eso estaría esa especie de Estado paternal, paternalista, si se quiere, aunque ya no Tocqueville nos anunciaba, nos advertía de esos riesgos también de ese paternalismo, pero ha trascendido esta cuestión. Esto, bajo mi punto de vista, y es lo que defendía, en cierto modo, en este último libro mío, que usted tuvo la gentileza de presentar aquí en su canal, de la sociedad socialistamente socializada, esto es un efecto directo, en último término, de la preponderancia del socialismo como modo de pensamiento dominante para organizar la sociedad. Es decir, las sociedades se pueden organizar de diversas maneras. Pues, como hemos conocido organizaciones anteriores, como podían ser el feudalismo, el despotismo ilustrado, diversas tiranías, pseudodemocracias, etc. Se pueden organizar de muchas maneras, pero la organización con el paradigma socialista presupone necesariamente la laminación del individuo, porque en último término lo que importa es lo colectivo, son los objetivos colectivos. Y si para eso deben mermarse, deben limitarse, deben eliminarse incluso los intereses y los derechos individuales, se eliminan, porque lo importante es el fin último, que es de carácter socioorganizativo. Somos meras piezas de un engranaje, que es lo importante. Es la concepción maquinista de la sociedad, que igual que fabricamos máquinas y organizamos sistemas autorregulados para muy diversas cosas, pues se pueden fabricar sociedades de diseño para cuyo diseño precisamente la voluntad particularista de cada individuo es perfectamente prescindible, incluso puede ser perjudicial. Es lo que aparece en todas estas distopías, en las que hay protagonistas que son individuos que, en último término, no quiero hacer de spoiler para quienes no hayan leído todavía estas distopías, pero que en último término salen mal parados, los individuos salen mal parados, porque se está por encima presuntamente el colectivo. Esta es la Claro. esencia desde el punto de vista filosófico. Es decir, la conversión del Estado como instrumento para mejor organizar y conseguir ciertos fines comunes, beneficiosos para todo, la conversión de ese Estado instrumental en un Estado totalitario que está inspirado por principios, en último término, socialistas. No digo socialistas
como señalo también en este libro, y perdón por la autocita, socialista en el sentido pequeño o alicorto de la expresión como Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, en nuestro caso, o Partido Socialista de Chile, o Partido Mm. Socialista de donde fuere. No me refiero a ese socialismo estrictamente político, digamos, sino al socialismo en el sentido profundo social de la organización socialista, colectivista de la vida de las personas. Con esa vocación, el Estado necesariamente tiene que ser totalitario. Y por eso, porque el Estado es, en último término, esencialmente socialista, es totalitario. Y por eso se está metiendo en la actualidad en todos y cada uno de los rincones de nuestras vidas. Y procura dejar a un lado todas esas otras instituciones intermedias que a lo largo de nuestra historia nos han protegido a través del grupo, como son pues, la familia, las iglesias, etcétera, las procura laminar, destruir, porque son competidores, están, digamos, dificultando la organización de la sociedad en la que solo hay dos componentes esenciales, el Estado y el individuo. Si se fija, toda la evolución hacia donde están tendiendo todas nuestras democracias avanzadas es a que solo va a existir el Estado y el individuo, de manera que el individuo sea dependiente del Estado en todo, porque no tiene grupos de apoyo, como eran las iglesias o organizaciones mancomunales, etcétera. Las familias cada vez son más pequeñas y más irrelevantes. De hecho, se habla de las nuevas formas de familia. Se dice que el perro o el gato son parte de la familia. En fin, la destrucción, digamos, paulatina de estas instituciones intermedias que dejan a solas frente al Estado al individuo. Este es el riesgo de este Estado totalitario con vocación socialista, socialista en el sentido, como digo, profundo de la palabra, de nuestros tiempos. Por eso puede asimilarse, o por eso decía al principio que aunque decir que vivimos una nueva forma de esclavitud podría considerarse una hipérbole, dice, hombre, no nos compramos o vendemos unos a otros, no tenemos derecho de comprar y vender personas o de hacer con esas personas lo que se nos antoje. Sí, efectivamente, en ese sentido sí es hiperbólica la expresión de esclavitud, incluso la de servidumbre, pero no lo es tanto en el sentido de la dominación completa y absoluta de los individuos por parte de una institución que originalmente debería representarnos y ser instrumento de nuestro bienestar y que se ha convertido en algo en buena medida ajeno a las personas y que nos domina de forma total, completa, absoluta. Sí, yo quiero destacar como ir haciendo la reflexión a esta gran conversación, porque hay aspectos que señaló que me parecen importantes enfatizarles a quienes nos están escuchando, quienes los están viendo. Em, Hay algo muy importante como clave y es que primero dejar en claro de que, como usted bien lo dijo, no es acá ponerse con una postura anarcocapitalista, que eh, dicho sea de paso, uno podría tener su reparo, y en eso pienso con Miguel Busto, que creo que es como el que lo han invitado a varias charlas para hablar de este tema. No, no nos estamos refiriendo a eso, porque yo también creo la postura que señala Hayek en el sentido de que es necesario el Estado. Pienso también en este otro pensador, Robert Nozick, que planteaba una visión bastante limitada de la función que debe cumplir el Estado y que por lo demás hacía su crítica y que me parece también algo por ponerlo en reflexión a quienes escuchan, el concepto de seguridad. Me parece que ahí perfectamente uno puede tener una agencia privada que preste el servicio de seguridad y no necesariamente tenga que ser el Estado el que a mí me dé esa seguridad. Me parece que eso sería interesante de analizar, no lo vamos a poder hacer en este episodio, pero es digno de analizar si realmente las cosas que hoy en día hace el Estado no podría hacerlo una agencia privada en donde yo le pague, como yo como contribuyente, yo como organización, pago a una agencia que me brinda esta seguridad o que me brinda este tema educacional y a cambio yo claramente que voy a hacer un pago de una retribución económica. Pero pienso que lo que está sucediendo y es de lo que claramente hemos estado hablando, es un Estado que, además de estar ajeno
al bienestar común de la sociedad, de quienes lo eligen, porque finalmente uno elige quién va a estar ahí en el gobierno, eh, es la situación de este gran poder que tiene, lamentablemente está intoxicado con ideología. Y cuando está intoxicado con ideología, lamentablemente se tienen dos caminos. O logras, mesiánicamente hablando, logras atraer a la masa y claramente que la masa te apoya, ese pueblo te apoya en esa suerte revolucionaria, ¿cierto? En esa suerte de hacer cambios importantes y hablar en el concepto de una colectivización, de hablar de una propiedad común, ya no de una propiedad privada. O tienes el otro camino que es imponer, la fuerza bruta, imponer, y esto significa institucionalmente lograr acaparar estos poderes, imponer por la fuerza más aumento de los impuestos, que tus cotizaciones previsionales ya no vayan a esta administradora de fondo de pensiones que son precisamente para ti, sino que ahora brindámoslo en un concepto que ahora están usando mucho, que es el de la solidaridad. Entonces, a mí me empiezan a obligar a ser solidario. Entonces me empiezan a obligar de que parte de esa plata que es mía vaya a un fondo común para que supuestamente ayude a quienes no han cotizado o quienes no están cotizando actualmente. Entonces mi pregunta podría ser, ¿por qué a mí me tienen que obligar a ser solidario? O dicho de otra forma, ¿por qué ahora el egoísmo tiene otra connotación que hoy en día es visto por todas las personas como algo malo? Entonces, cuando entra todo este tema de la colectivización y algo muy importante es que precisamente ese tema del egoísmo comenzó a tener un cambio también en cuanto a manera conceptual. Entonces, de hecho, Ayn ya lo señalaba muy bien cuando habla de la virtud del egoísmo, señalaba la manera en que ya uno empieza a percibir el concepto de egoísmo. Entonces, si yo ahora quiero velar por mi libertad, me interesa tener mi situación salvaguardada, entonces soy egoísta porque claramente se va a anteponer el concepto de que uno tiene que ser solidario. Y eso me parece importante porque, para ir redondeando en esto, lo que hoy en día existe es esa confiscación de la propiedad y ese refuerzo de la igualdad. Entonces, ahora entramos en esta suerte de que la propiedad privada, que muy bien lo urdió Rousseau cuando dijo, el pecado original hoy en día no es lo que se escribía en tiempos antiguos, no es el tema ya como de índole religioso, sino que hoy en día es la propiedad privada. Entonces, ese concepto está tan inserto hoy en día, con una carga ideológica importante, que hoy en día lo que se hace es atacar la propiedad privada, atacar lo que es tuyo sobre la base de la solidaridad, primero, y sobre la base de esto del igualitarismo. Entonces, como ahora hay una desigualdad, no somos todos iguales, entonces yo tengo que tener lo mismo que tú tienes. Y ese es un discurso muy bien urdido, porque resulta que los políticos que están ahí arriba y son los que hacen las leyes, te hacen ese discurso para decirte que en definitiva lo que van a hacer es quitar parte importante de quienes tienen más propiedades, pero no para que tú tengas lo mismo que él. No es ese lamentablemente el resultado. Finalmente lo que están haciendo es esto, como se le llama, fuga de capitales, y que han ocurrido a través de fundaciones y empiezan a haber una serie de robos y traspasos de cantidades de dinero enormes que al contribuyente no le llega. El contribuyente no percibe nada, ni siquiera el que es más comunista inserto acá en Chile. De hecho, el que esté viendo, y ahí le voy a dejar las palabras para que demos como ese remate del episodio, me encantaría ver acá a alguien que pregone el comunismo o que diga, sabes que yo sí soy comunista porque yo creo en el sistema y porque a mí en realidad me ha beneficiado el sistema. Que sea un contribuyente común y corriente que me diga eso, yo tendría que decirle primero que cuente la receta y que escriba un libro. Porque acá es muy fácil ser comunista, es muy fácil pregonar solidaridad cuando no es plata tuya, cuando es Claro. plata de otros.
Y de hecho, Margaret Thatcher ya lo dijo, el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los de los otros. demás. Y eso es una, eso es una realidad. Pero me encantaría tener, porque yo he escuchado mucha gente que, sí, yo soy comunista porque en realidad que el comunismo que está centrado en el lado izquierdo, es como el que siempre está velando por el individuo. ¿Ah? El que piensa en la solidaridad, piensa en darle al otro, en cuidar al prójimo, y como que la derecha es toda la gente que está en contra. Entonces quedamos como insertos en la otra etiqueta. Es el desarmado, el que roba, ¿cierto? El emprendedor que está ahí tratando de beneficiarse de sus pobres trabajadores, que por lo demás eso es otro tema que, bueno, será para conversar para más largo, el tema laboral también, que también ha estado con una carga ideológica importante de ver al trabajador como prácticamente el desarmado, y hoy en día vemos una serie de abusos que se están cometiendo en las empresas a raíz de estas cargas ideológicas, por ejemplo, con el tema de que uno no pueda despedir y sin embargo te empiezan a subir el sueldo mínimo y tú no tienes más, porque la utilidad o la producción que se está haciendo es cada vez menor. Pero eso es otro tema, pero me resulta importante de que cuando estamos hablando de estas cosas, de palabras bonitas, de la solidaridad, tú en definitiva analizas y dices, esto no está cambiando nada. Y este régimen que se impone, porque ya me parece un régimen, ya no es como un sistema democrático, es imponerse a través de las leyes, es instrumentalizar las leyes con todo lo que tú haces, hasta algo tan simple como el tema de que en España también está ocurriendo lo mismo con el concepto del acoso. Entonces ya no es talla, ya no es una broma que yo digo, sino que ahora es un acoso. ¿Y qué me lo dice? Me lo dice una ley. Y eso es la que la gente tiene que empezar a considerar y empezar a reflexionar. Cuando está diciendo que queremos que el Estado se haga cargo de esto, es que el Estado me tiene que dar bonos, lo que está diciendo es que el Estado a ti te está esclavizando. Te va a dejar con lo mínimo de manera tal que tú tengas que depender siempre del Estado. Y eso es algo que se vio en todo este periodo sanitario, que no lo voy a decir para que no hayan censura, eso se vio y fue prueba fiel de lo que estábamos viviendo, que era encerrado y vivir con lo mínimo. Y era tan importante porque el Estado tenía hasta la capacidad, porque tiene los recursos, de la capacidad de analizar cuánto podía vivir una familia de 4 individuos en una casa hacinados y con un sueldo que ni siquiera era el mínimo, sino que vivías como de los bonos, porque aparte que algunos, muchos terminaron sin trabajo, y eso era importante para analizar y darte cuenta de que si el Estado después de ese tema sanitario iba a ser capaz de entregar ese poder que estaba teniendo. Y esa era una reflexión que yo vi hace mucho tiempo en algunos autores que ya analizaban cuando estaba a la mitad de este tema y decían, bueno, ¿y cuando pase este tema sanitario? ¿Volveremos a lo que teníamos antes? ¿O el Estado querrá de alguna manera seguir acaparando ese poder y un poco más? Bueno, me apasioné, me apasioné con el tema, pero quiero dejarle las últimas palabras, profesor, porque sé que este es un tema que da para mucho también, para reflexionar, porque también uno vive situaciones complejas, sobre todo hoy en día, con un gobierno demasiado ideologizado y que en definitiva está primero matando la inversión, matando al pequeño empresario y a los mismos personas comunes y corrientes, contribuyentes, que hoy en día sus contribuciones están subiendo el doble y el triple y no te alcanza para fin de mes. Entonces, es fácil vanagloriarse que subiste el sueldo mínimo cuando a esa persona el sueldo mínimo no le alcanza cuando ya está comprando los productos a 3 o hasta 4 veces más de lo que tenía mucho antes. Sí, citábamos a Ayn Rand. Sería conveniente que todo el mundo leyese, decíamos antes, a Hayek, Camino de Servidumbre. También sería conveniente que muchos leyesen La rebelión de Atlas, porque precisamente ahí pone de relieve Este es, hasta qué punto los empresarios cumplen o no un papel fundamental en una sociedad, ¿no? y podríamos Pero bueno, pensar en hacer una sociedad nosotros, sí, sí. como una Bueno, Alemania dividida, pero esto es como un mundo dividido, o sea, sí. Sí, sí. Bueno, de hecho hay una pequeña, digamos, metáfora en la rebelión de Atlas en la que hay una micro sociedad donde precisamente se han liberado
estas imposiciones totalitarias, ¿no? Sí. El asunto este que menciona usted también de la igualdad y la solidaridad, es que estos son mantras que, claro, esto para la gente común y corriente resultan atractivos, y son ideas fuerzas que son engañosas, lo sabemos, pero son muy atractivas porque la solidaridad, ¿qué significa? Pues que ayudar a los demás cuando están necesitados y así además también me ayudarán a mí cuando yo lo esté. Entonces, eso así, dicho en abstracto y con pocas palabras, pues cuesta hasta oponerse a ello, si no das una vuelta filosófica a estas cuestiones y ves cuáles son las derivadas de servidumbre que tiene esa idea. Claro, hay un autor inglés, James Bartholomew, que escribió un libro que lamentablemente no está traducido al español, que yo sepa, en la década de los 2000, que era el estado de bienestar en el que estamos, por así decir. Es muy ilustrativo, pero mantiene una tesis que es muy interesante y es que este estado de bienestar en el que estamos, que además no es que nos haya puesto en una sociedad de la abundancia tampoco, uno de los efectos peores que produce es una cierta infantilización y un debilitamiento de la persona. O sea, el depender del Estado bajo el principio de solidaridad, de tal manera que yo no me tengo que hacer responsable de mi vida de manera directa o completa, porque en último término ahí están los demás para echarme una mano si lo necesito, a través del magnífico Estado, naturalmente. Eso es una idea importante que pone Bartholomew de manifiesto y que interesa considerar. Y el otro mantra es el de la igualdad. Claro, que también se dice a la gente común y corriente, dice, ¿deberíamos ser todos iguales? Sí, claro, todos iguales. Pero iguales, ¿en qué sentido iguales? La igualdad que consagra la Revolución Francesa y sobre todo la americana, de igualdad ante la ley, esa es indiscutible para alguien, digamos, que hace ejercicio de la razón, que está ilustrado y que tiene sentido común. O sea, que seamos iguales ante la ley, que independientemente de nuestro origen, de nuestra raza, de nuestro sexo, de nuestra clase social, tengamos los mismos derechos en una sociedad democrática. Que nadie por tener más o menos renta o por tener el color de la piel más claro o más oscuro pueda tener mayores o menores ventajas que yo. Con esa igualdad estamos todos de acuerdo, hasta los liberales. Estamos de acuerdo con esa idea. Pero de lo que están hablando cuando hablan de igualdad y con ese anzuelo que engancha a tantísima gente es igualdad de resultados. Es decir, en conexión con lo de la solidaridad omniabarcante, en la medida que hagas lo que hagas, vas a tener un nivel de vida suficiente, un nivel de recursos suficientes, una vivienda suficiente, unas oportunidades de estudio suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en la medida que vayas a alcanzar los mismos resultados que todos los demás, ¿dónde está el rédito el personal para el esfuerzo? ¿Dónde está el individuo en definitiva? ¿Dónde está el plan personal, las inquietudes personales? Si hagas lo que hagas en último término llegarás al mismo lugar. Este es un aspecto que para la mayor parte de los mediocres, naturalmente, resulta atractivo. Porque dice, no hace falta que me esfuerce, no hace falta que sea brillante, no hace falta que trabaje, que estudie, que compita, porque en último término obtendré los mismos resultados que si no lo hubiese hecho. Da lo mismo. Y estas dos ideas fuerza, que son la solidaridad y la igualdad, son los dos bastones o las dos patas donde se sustentan los estados totalitarios modernos. Es en esta cuestión. Este es el núcleo del relato del Estado como de la justificación del Estado. El Estado es lo que va a procurar la solidaridad planetaria y que todos seamos iguales. Que puede estar en contra de esas buenas obras. Claro, claro, si es así, bueno, los woke, pero no en el sentido moderno, sino en el anterior de concienciados, sabemos que esto es una trampa saducia, que se diría, ¿no? Porque a mí no me interesa la igualdad de resultados, no me interesa la igualdad de resultados, salvo que sea no sé, un vago, un mafioso, un delincuente, ¿no? que voy a obtener los mismos réditos que si soy una buena persona, que si me esfuerzo, que si trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero es tener las mismas libertades y los mismos derechos que el resto de las personas para poder alcanzar mis objetivos personales, naturalmente. Y eso no quita, como ya hemos comentado en este canal en alguna ocasión, para que aquellas personas que por circunstancias de la vida, incluso por sus propias características personales, pues no puedan competir en igualdad de condiciones con los demás,
pues les dejemos morir en la calle o debajo de un puente. Esto es otra cuestión. Pero de ahí a conceder al Estado la llave de la habitación de nuestra vida, hay un trecho muy grande. En la medida que aceptemos la igualdad de resultados y la solidaridad, ya no la compasión, que es distinto. Yo me puedo compadecer y decía usted, estoy pagando impuestos y resulta que luego no veo frutos para mi persona. ¿O por qué yo tengo que pagar impuestos para cosas que no me interesen o son incluso absolutamente contrarias a mis propios intereses o creencias, o etcétera, etcétera? Claro, porque está funcionando el principio de solidaridad a través del Estado. Si funcionase el principio de compasión, incluso una compasión expandida, pues seríamos solidarios, entre comillas, es decir, compasivos con la gente que nos interesa o con la gente que despierta nuestra compasión o con los familiares, con los amigos, o con gente que está en el otro extremo del mundo, pero que tiene una situación que a mí personalmente me compromete y quiero ayudarle. Pero depende de mi voluntad, no de un sistema impositivo que forzosamente me obliga a compartir parte de mi energía, en último término, con personas con las que no tengo nada que ver y que incluso son mis oponentes o hasta mis enemigos desde el punto de vista político o ideológico. Pero solidaridad, solidaridad por encima de todo e igualdad por encima de todo. Y si esto, además, para más INRI, que decimos al menos en España, no sé si es expresión también en Chile, para más INRI, si este totalitarismo, esta especie de dictadura ideológica, esta reducción al estadio infantil de las personas, nos procurase la felicidad, o sea, nos procurase la abundancia, la felicidad, y fuésemos individuos un poco al modo de un mundo feliz, en la que, bueno, están todos infantilizados y están esclavizados, pero son felices. Pero no, esto ni siquiera nos procura esto, porque como el socialismo, que es lo que subyace a este Estado con vocación totalitaria, como el socialismo es un sistema económicamente ineficiente, por definición, porque no puede serlo de otra manera, pues generalmente lo que produce es condiciones materiales, condiciones económicas peores que cualquier otro sistema en el que haya libre concurrencia, además de limitar enormemente o incluso restringir prácticamente hasta cero nuestras libertades personales, diciéndonos ya, pues eso, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que tener orientada la cama en nuestro dormitorio. En fin, esperemos que no tengan todo el éxito que parece que están teniendo en el futuro. Y bueno, esta sería, con el tiempo que tenemos, estas son cuestiones graves y complejas, con el tiempo que tenemos, pues yo creo que hemos dicho lo suficiente para, por lo Lo menos, sustancial introductoriamente. y lo, y lo clave. Yo creo que esa es la idea de generar la conversación, llevar a la reflexión, llevar a la gente también a leer. Yo voy a dejar en la descripción de este video los links de puedan adquirir los libros, ya precisamente el del profesor, socialistamente socializada. Y Gracias. la rebelión del Atlas, yo creo que es esencial porque Sí. novelísticamente te describe lo que hoy en día se vive y, y claramente que a Hayek como Camino a la Servidumbre, que creo que es uno de los libros que uno debería tener como lectura casi obligatoria Sí, para sí, sí, poder sí. analizar estos temas. Así que yo agradecerle, profesor, por este tiempo, por esta conversación. Yo espero que más adelante podamos seguir conversando de estas cosas, porque lo importante es transmitir el conocimiento y dejarlo inmortalizado, como se puede decir acá en YouTube, y llevar a la gente también a dejar sus comentarios, a hacer sus análisis respecto de esta suerte de idea mesiánica de más Estado, estaremos mejor, seremos más felices, porque claramente que nos estamos olvidando de algo esencial que es el individuo. Así que muchísimas gracias, profesor. Espero que podamos tener más adelante otra charla. Así lo espero. Bueno, muchísimas gracias a usted también, una vez más, por invitarme a participar en su canal. Y como de costumbre, pues le deseo la mejor de las suertes y que tenga todo el impacto que está teniendo en las redes sociales. Muchas gracias, Niza.
Sí, muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Adiós.